Christine se quedó sin padres desde pequeña. Su vida era tranquila hasta que un día apareció un misterioso cachorro peludo llamado Manny, cambiando el mundo entero e incluso el nombre del personaje principal. Catalina tenía solo 5 años cuando ella y su madre fueron expulsadas de la herencia del duque a pesar de que ella era su hija ilegítima. El sirviente intentó ayudar al bebé de alguna manera. Le dijo que la señora estaba esperando un hijo, así que mientras el dueño estaba fuera, los echó de la mansión. El joven estaba dispuesto a entregar a la mujer y a la niña en cualquier parte del pequeño pueblo. Kat intentó calmar a su madre lo mejor que pudo. No podían quedarse más tiempo cerca de la puerta. Tenían que encontrar un nuevo lugar donde vivir. La pequeña belleza no sabía qué hacer, pero al ver el rostro lleno de lágrimas de Hailey, trató de no llorar. Finalmente, la joven decidió dónde podría quedarse en el futuro cercano. El carruaje llevó a la madre y a la hija a un hermoso edificio alto. La ópera fue donde la joven Hailey trabajó como actriz durante varios años. La madre de la niña murió ese mismo año, después de la misteriosa desaparición de la pequeña, y la pequeña Kat vivió y trabajó en la tienda de disfraces durante los siguientes años. Ahora tenía un lugar donde quedarse y comida. Los sastres enseñaron a la niña a coser y cuidar las cosas. Había muchos trajes y cada actor del teatro tuvo que preparar el suyo para la actuación. Catherine ayudó a los trabajadores y entregó la ropa a los probadores. Las mujeres estaban tristes porque la niña estaba creciendo sola. Al ir a probarse otro atuendo, la protagonista empezó a pensar que el viejo actor empezaba a tratarla de forma diferente a como lo hacía en la infancia. No le gustaban sus palabras ni su mirada lánguida. La muchacha llamó al asistente del teatro y, a cambio de unas galletas, le pidió que le regalara el disfraz al actor. El tiempo pasó rápido. Catherine cumplió 17 años. Creció siendo una esbelta belleza con enormes ojos verdes. El personaje principal se enteró de que el dueño del teatro, Emma, prometió entregar a la niña a un rico conde noble. La propietaria había firmado un contrato hacía tiempo y estaba esperando a que su trabajadora cumpliera 18 años. Catalina se indignó por la decisión de Emma de venderla y exigió saber el precio. La dama quedó un poco sorprendida por la insistencia de la muchacha, pero nombró una figura 2 veces más grande que la que el noble le había prometido. El personaje principal prometió recolectar dinero para ser libre. El dueño del teatro se molestó, pero aceptó el trato. Solo después de cerrar la puerta detrás de ella, Kat pudo relajarse. Las lágrimas corrieron de los ojos del pobre hombre. La suma era fabulosa. Por la noche hubo un estreno en el escenario del teatro y se esperaba que llegaran personas nobles. Catherine se enteró de que su padre asistiría a la actuación. La niña tuvo el coraje de pedirle dinero a su único padre. Duke Jones se mantuvo prácticamente sin cambios y parecía muy joven. Al acercarse, Catherine vio que la hija de su padre estaba de pie junto a él, y estaban hablando animadamente sobre algo. La protagonista se fue corriendo. Se dio cuenta de que si nadie se había interesado por ella durante tantos años, entonces no había dónde esperar ayuda. Kat acudió nuevamente al dueño del teatro para pedirle que le pagara la cantidad requerida en cuotas durante varios años. La muchacha calculó que le llevaría al menos 6 años pagarle completamente a Emma. La señora estaba dispuesta a aceptar un plan de pago a plazos con solo intereses, pero se la negaron rotundamente. Llevaba años trabajando gratis, así que no tenía intención de pagar más. El dueño del teatro firmó un contrato con Catherine, y ahora la chica podría salir del edificio para buscar trabajo. Los sastres estaban molestos por la decisión del joven ayudante de dejarlos. La protagonista anunció que buscaría un puesto como sirvienta para un noble rico. Las mujeres competían entre sí para contarle a la niña las diversas dificultades que una belleza podría enfrentar. Catherine ya lo había pensado todo. No era de extrañar que hubiera pasado tantos años en el teatro. Christine estaba molesta. El control remoto del televisor estaba roto otra vez. Necesitaba llamar al servicio de reparación. De repente, un pequeño cachorro peludo apareció en la pantalla. La niña se dio cuenta de que había estado muy cansada en el trabajo en los últimos días. Pero el animal comenzó a hablarle, lo que asustó aún más al personaje principal. Christine no entendía lo que estaba pasando y supuso que era un sueño. Un dulce perro llamado Manny le dijo a la niña que había ganado un premio y le ofreció cambiar su vida. En el monitor había varias imágenes de diferentes épocas y eventos.
El personaje principal tenía que elegir la escena que más le gustaba. La muchacha pensó en ello. No tenía intención de cambiar nada. Uno de los episodios que más llamó la atención: una niña feliz estaba jugando con una muñeca en una cama en una hermosa habitación. La pintura irradia calidez y comodidad en el hogar. El bebé peludo anunció que había tomado su decisión y que ya no había nada que pudiera deshacerse. Manny felizmente hizo clic en el teclado, confirmando el resultado. Christine intentó cambiar la situación, pero el perro no pudo hacer nada. En el marco que le gustaba a la niña, era imposible agregar un nuevo personaje, por lo que le dieron un reemplazo de cuerpo, lo que asustó aún más al personaje principal. Como premio, el cachorro prometió añadir una opción, que solo podría descubrirse más tarde. Christine decidió que después del exceso de trabajo, las alucinaciones y los posibles sueños extraños, es hora de despertar. Al abrir los ojos, el personaje principal vio unas pequeñas manos. Una niña de grandes ojos verdes estaba sentada en una cama en una habitación enorme y hermosa, frente a un monitor. Apareció un bonus en la pantalla. Era de una belleza sobrenatural. Todos los que podrían haber estado cerca y estaban en mejor situación tuvieron que desaparecer. La renacida Christine gritó de terror y agitó los brazos, esperando despertar. Así nació Catherine, o Cat para abreviar, la nueva versión de 5 años. El departamento de vestuario del teatro estaba constantemente en pleno funcionamiento. El personaje principal les contó a sus amigos mayores que, según rumores, un puesto de sirvienta estaba a punto de estar disponible en la propiedad del príncipe Eduardo. Los sastres intentaron disuadir a la muchacha. Era sabido que el joven era un gran mujeriego y cambiaba constantemente de elegida. Una de las jóvenes actrices, Diana, era actualmente una de ellas. Kat escuchó el consejo. Ella realmente quería abandonar el teatro para pagarle más rápido a su dueño. La muchacha ideó una forma de ocultar su belleza y librarse de los persistentes avances de los pretendientes. La protagonista se preparó un disfraz de criada gorda y torpe. Durante la conversación, la voz autoritaria de Emma llamó a Catherine. La anfitriona ordenó a la muchacha que atendiera una sala aparte, donde unos invitados especialmente distinguidos presenciaban el estreno, mientras su sirvienta se marchaba por orden del amo. La protagonista no podía negarse al propietario, pues llevaba muchos años trabajando en el teatro. El único problema era la falta de un atuendo. Kat solo tenía un vestido, que alguna vez había sido un regalo de la prima de su madre, la actriz Taylor. En el escenario se estaba celebrando el estreno de una famosa ópera. Edward estaba aburrido. La joven actriz no le impresionó en absoluto. Una multitud de fans femeninas se asomó por la puerta, distrayendo la atención de la actuación. El príncipe y su primo, el duque Austin, intentaban comprender el significado de la ópera, mientras un sirviente ahuyentaba a las muchachas curiosas. El personaje principal entró en la caja con una bandeja en la que había vino y copas. La puerta estaba entreabierta. El ayudante salió a cumplir las órdenes de sus amos. Edward expresó su descontento por el retraso de la niña. Kat intentó abrir la botella ella misma. Desafortunadamente, el corcho simplemente no salía del cuello estrecho. Como resultado, la botella de vidrio se resbaló fácilmente de las manos del inepto asistente y cayó directamente al suelo. Un segundo después, todo el traje del príncipe quedó empapado en vino tinto. La protagonista estaba perdida. No sabía qué hacer ni cómo limpiar las numerosas manchas. La niña arrancó un trozo de tela casera que había sido cosida apresuradamente en su vestido abierto y elegante. En la logia reinaba un silencio absoluto. Edward miraba con fascinación al torpe extraño. Catherine no podía entender por qué no la regañaban hasta que vio hacia dónde miraba el invitado. La niña cubrió sus pechos expuestos con mangas anchas. El príncipe prometió dejar con vida a la protagonista y le ordenó que abandonara rápidamente la habitación. Catherine conocía todos los pasillos del teatro, por lo que no tenía miedo de que alguien la viera con ese atuendo. Temblando de miedo, la niña corrió al vestuario para cambiarse rápidamente. Tarde esa noche, en su dormitorio, Edward recordó un episodio divertido con un extraño. El príncipe invitó a su última elegida, una actriz de teatro, a su casa. Era hora de que la criada la enviara a casa. La criada no respondió a las instrucciones de su amo. Cautivada por su majestuoso cuerpo desnudo, Edward tuvo que llamar a su antiguo asistente Henry,
para buscar una vez más un reemplazo para otro trabajador que no había podido cumplir con sus funciones. Así, un nuevo sirviente apareció en la residencia de campo del segundo aspirante al trono. El palacio impresionó a Catalina por su belleza y tamaño. El personaje principal, vestido como un trabajador gordo y feo, estaba en la entrada principal con una carta de recomendación de uno de los pretendientes ricos de su tía abuela. Toda chica sueña con encontrar a su príncipe y casarse con él. Eduardo tenía otra elegida que se imaginaba ser su única amada. El dueño del palacio salió del dormitorio y se dirigió al baño. La criada tuvo que enviar a la niña a casa inmediatamente en su ausencia. La belleza se resistió desesperadamente, no queriendo abandonar la cama. La criada trajo ropa y sábanas limpias. Otra amante amenazó con despedir a la empleada, pero Kat ya había empezado a acostumbrarse a sus funciones. La criada cambió la cama limpia con calma, sin prestar atención a los gritos y amenazas. El príncipe, como siempre, apareció inesperadamente. No había más tareas para esta noche. Era hora de ir a descansar. El personaje principal tenía su propia habitación donde podía cambiarse de ropa y quitarse el disfraz tranquilamente. La peluca y la ropa de algodón impedían que el cuerpo respirara. Cansada, Kat felizmente cayó sobre la pequeña cama. Fue posible descansar un poco de la pesada carga. Antes de abandonar el teatro, la prima donna Taylor se despidió de su sobrina, regalándole las gafas que había encargado para el próximo baile de máscaras. La hermana de la madre era la única pariente de la niña. La actriz le deseó buena suerte a la niña y prometió ayudarla si fuera necesario. Pero antes de entrar al dormitorio del príncipe como criada, Catalina tuvo que encontrarse con la jefa de limpieza, quien abrió la puerta y vio a una chica torpe y gorda, con gafas feas y piel oscura, que había llegado para servir como criada. La aparición de la nueva sirvienta impactó a todos. Sus enormes gafas y su cuerpo desproporcionado desfiguraban a la muchacha. De esta forma, la protagonista consiguió por primera vez su propia habitación, pequeña y luminosa. Kat intentó hacer su vida más cómoda. La niña colgó dibujos de diseños de ropa que ella misma había diseñado. Había muchas criadas. Cada una tenía su propio puesto de trabajo. La ama de llaves mayor siempre estaba insatisfecha y criticaba cada pequeña cosa. Al personaje principal se le prohibió ser visto por los invitados. A Catherine se le asignó la tarea y se propuso limpiar numerosas habitaciones. En la biblioteca, la niña conoció a su colega Meg. Durante varios días, el personaje principal limpió y lavó la cocina, el comedor y las oficinas de trabajo. La segunda criada mandaba a la nueva trabajadora y se quejaba constantemente de que anteriormente había sido sirvienta en el dormitorio del príncipe y, como castigo, la habían degradado y transferido a otro lugar. Kat no pudo soportarlo y se negó a seguir las instrucciones de su perezosa amiga. Tras dejar la escoba, el trapo y el cubo, la muchacha fue en busca de su jefe. Meg tuvo que seguir limpiándose. La criada se quejó con su amiga de que la nueva criada no estaba haciendo nada. Los compañeros lo discutieron y elaboraron un plan para vengarse del empleado feo. La actriz Diana tenía previsto acudir a ver al príncipe por la noche. Meg envió a la regordeta Kat con la tetera en su lugar. El personaje principal recordó la orden del gerente principal de no aparecer frente a los invitados y se sorprendió. La criada le dijo a la nueva muchacha que la taza contenía una píldora anticonceptiva, que la elegida del amo debía beber completamente. Catherine no tuvo más remedio que dirigirse a su dormitorio con la bandeja, contenta de que habría un hijo ilegítimo menos. Diana no estaba contenta con la aparición de un sirviente desconocido. La muchacha le ofreció una bebida al invitado. La actriz sospechaba que la tetera contenía una hierba que la estaba afectando, por lo que siempre se resistía a beber la decocción. Por eso, las criadas enviaron a una competidora que, si no la superaba, sería castigada. Kat recordó una de las actuaciones en las que participó Diana y elogió la belleza. De hecho, sus amigos mayores en el departamento de vestuario hablaron de manera muy poco halagadora sobre las habilidades de la joven artista. El elegido le ofreció a la criada una taza de té. El personaje principal aceptó felizmente, citando el hecho de que se trataba de hierbas muy caras que afectaban la belleza y la salud de las mujeres. Pero le pidió que le explicara todo a su aterrador jefe para que no la regañaran. Diana cambió de opinión y felizmente bebió toda la bebida, pidiéndole a Kat que le sirviera regularmente en el futuro. En ese momento, Meg se quejó con la ama de llaves mayor sobre la prepotencia de la nueva chica,
que entró en la habitación de invitados sin permiso. Catherine salió del dormitorio y se dirigía al comedor cuando una lluvia de acusaciones cayó sobre ella. La criada no perdió la compostura y explicó que fue Meg quien la había enviado allí, compartiéndole todos los detalles de la conversación, que ella no podía saber, ya que había comenzado a trabajar hace un par de días. Y, además, la taza vacía confirmaba la finalización de la tarea. La niña habló con seguridad, lo que demostró su inocencia. Los planes de la envidiosa criada se desmoronaron. La nueva chica no solo no fue castigada, sino que ahora tuvo la tarea de servir a la actriz. Catherine se sentía incómoda en la mansión. Todos los trabajadores se alejaron de la chica fea. Meg hacía tiempo que deseaba regresar al dormitorio del príncipe, de donde había sido expulsada por su comportamiento inapropiado hacía varios meses, por lo que comenzó a cultivar a una criada del dormitorio de Edward, convenciéndola de que su amo estaba secretamente enamorado de ella. Además, la criada malvada seguía constantemente a la nueva chica, intentando hacerle travesuras. Después de otro escándalo con una trabajadora que se desnudó delante del príncipe a instancias de la traidora Meg, un enfurecido Eduardo envió a su asistente principal a buscar un reemplazo, y Enrique acudió al encargado de las criadas en busca de consejo. La voluntad del destino ha enviado al personaje principal a la oficina del ama de llaves mayor en este momento. Los presentes miraron pensativamente a la muchacha que entró. Al dueño no le importaba en absoluto la apariencia de la criada. Necesitaba una trabajadora responsable y adecuada. La decisión fue tomada, y Catalina fue contratada como la nueva camarera del príncipe. La protagonista no estaba preparada para semejante giro de los acontecimientos. No estaba interesada en Edward, y su principal tarea era pagar al dueño del teatro. Al enterarse de que su salario se duplicaría, lo que significaba que le daría todo el monto a Emma más rápido, la niña se quedó pensativa. Kat incluso quedó encantada con la oferta y preguntó por sus nuevas responsabilidades, por lo que inesperadamente, a pesar de su fea apariencia, para fastidiar a la cruel Meg, se encontró en el dormitorio del príncipe. Sin embargo, el primer día, el personaje principal, al ver el cuerpo desnudo del apuesto hombre, lamentó profundamente lo sucedido. La muchacha hizo una profunda reverencia y habló con la cabeza gacha. El viejo Henry dijo en el entrenamiento preliminar que al maestro no le gusta que la gente lo mire a los ojos. Edward se sorprendió y se permitió enderezarse. Quería ver la mirada de su interlocutor. El príncipe se retiró al baño, ordenando que despertaran a su próxima amante y la sacaran. Mostrarle la puerta a la niña era el segundo problema en el trabajo de la criada. El sirviente no esperó y entró en el dormitorio para recoger al invitado. Finalmente, la actriz se despertó y se vistió. El mayordomo reprendió a Kat por ser lenta. Todo tenía que hacerse muy rápido antes de que el dueño regresara del baño. Cuando todos se fueron, Meg decidió recordar el pasado y entró silenciosamente en los aposentos del príncipe. El personaje principal escuchó pasos y encendió la luz. Catherine ahuyentó al huésped no invitado, advirtiéndole que les contaría a todos sobre sus acciones. Meg estaba muy enojada y decidió vengarse de su feo competidor. Al día siguiente, la criada conoció a Diana, quien había llegado temprano para una cita con su amante. La criada envidiosa dijo que ella misma serviría a la belleza hoy, ya que todos los demás estaban ocupados. Como por casualidad, al astuto trabajador se le escapó que el príncipe iba a abandonar a la actriz. Diana se sorprendió al pensar que Edward había compartido alguna información con su criada. La niña continuó inventando malas palabras que supuestamente escuchó de Kat dirigidas a la joven. La actriz estaba molesta y se disponía a arreglar las cosas con el trabajador gordo. El príncipe se dirigía a su residencia, que estaba destinada a recibir a sus elegidos. Edward estaba pensativo y preguntó a sus asistentes qué harían si su té anterior se hubiera enfriado. El viejo Henry se sorprendió por la pregunta, y por supuesto dijo que servirían una nueva porción. El caballero recordó la noche anterior y las 3 tazas de té intactas en la mesa de servicio de su dormitorio. El príncipe quedó muy sorprendido por la oferta de la nueva doncella. La mujer regordeta estaba molesta por las hojas de té en mal estado y aceptó preparar la bebida solo cuando se le pidiera, para no desperdiciar suministros. A Edward le gustó el coraje y la determinación de la muchacha, que no tuvo miedo de proponerle matrimonio.
Kat estaba sentada en la habitación de invitados esperando que llegara su anfitrión cuando escuchó pasos silenciosos. El personaje principal miró hacia atrás y se sorprendió al ver que la actriz había llegado antes de la hora señalada. Diana abofeteó a la criada con todas sus fuerzas. Catherine no entendió la razón y pidió que le explicaran por qué la estaban castigando. La criada no sentía ningún tipo de culpa. Meg permaneció alegremente detrás de la puerta, escuchando a escondidas lo que estaba sucediendo. El príncipe y sus ayudantes llegaron a tiempo y vieron lo que había sucedido. La señora acusó a la criada de chismorrear a sus espaldas. Diana estaba muy disgustada. No creía que pronto se separaría de Edward. El personaje principal rechazó con razón todas las palabras. No podía leer los pensamientos del príncipe y no podía conocer sus planes. Meg entró descaradamente al salón y confirmó las palabras de la actriz, hablando sobre el lenguaje grosero de Kat hacia la amante. El dueño del palacio escuchó atentamente a todas las muchachas. La nueva criada estaba indignada por el comportamiento traicionero de su colega. Catalina acusó a Meg de mentir para deshacerse de su rival y volver a trabajar en el dormitorio del príncipe. La criada era la única interesada en los chismes y en el despido del feo competidor. Eduardo ni siquiera tuvo que dar la orden. El propio Enrique sugirió que Diana abandonara la residencia. Meg fue castigada, y nunca más se le permitió volver a llamar la atención del príncipe. Era hora de que el segundo heredero al trono regresara a su palacio principal. El criado personal del amo cayó enfermo de repente, y Catalina, por orden suya, tuvo que ir con él a un nuevo lugar. La niña viajaba en un carruaje hacia otra ciudad por primera vez. El personaje principal admiró el hermoso paisaje. El escudo de armas en la puerta alertó a la doncella. Había el mismo en la propiedad de su padre. Catherine intentó calmarse, pero los pensamientos del pasado no la abandonaron. El enorme palacio era simplemente magnífico. Antes del viaje, Henry le contó a la criada cuáles eran sus principales tareas. La tarea principal de la niña era preparar el té en un recipiente mágico a tiempo. Bastaba con verter agua fría en una botella de cristal, y ésta hervía inmediatamente. Esta era la primera vez que Catherine se encontraba con un objeto así. Antes solo había oído hablar de algunas cosas mágicas. El palacio tenía un portal hacia el ducado vecino. Al encontrarse de repente en otro mundo, la protagonista se sintió mareada y tenía los oídos tapados, como si hubiera volado 1000 pisos en un ascensor de alta velocidad. El joven mayordomo del príncipe, Smith, ya estaba esperando a su asistente. Era hora de volver a subir al carruaje. Todavía quedaba una larga distancia por recorrer hasta la residencia principal. El sirviente le pidió a la criada sentada al lado del cochero que le preparara una bebida. El personaje principal completó rápidamente la tarea. Además de la botella mágica, tenía una maleta entera para la ceremonia del té. La rueda de madera del carruaje chocó inesperadamente contra una gran piedra. El carrito saltó, y Kat no pudo sostener la taza llena de líquido fragante. El té caliente golpeó a Smith directamente en la cara. La criada estaba muy molesta y preocupada por el joven. El príncipe permaneció imperturbable y no regañó a la criada. Edward le ordenó a Kate que subiera al carruaje. La muchacha volvió a sacar la botella mágica, que había escondido entre sus muchas ropas, por miedo a romper aquel objeto valioso. El caballero tomó la taza de té en sus manos con placer. Las piernas del príncipe estaban entumecidas por el largo viaje, y las colocó en el asiento junto a la criada. A Catherine le ordenaron hacer un masaje, algo que nunca había hecho antes. El personaje principal intentó recordar la tecnología que había visto alguna vez en la televisión. Edward dormitaba. El camino era muy largo. El siguiente portal estaba nuevamente en reparación. Ya era tarde, y era hora de pasar la noche en la posada más cercana. El príncipe ordenó que no se permitiera la entrada a nadie en su habitación. Al personaje principal se le ordenó preparar un baño. Edward reprendió a la criada por esperar demasiado. Estaba cansado y quería tomar un baño. Kat prometió que definitivamente mejorará la próxima vez. El olor de los detergentes era terrible, por lo que el amo ordenó trasladar la bañera a la sala de estar. El personaje principal se dirigió al caballero que custodiaba la entrada en busca de ayuda. Unos minutos después, el príncipe contento se sentó en el agua tibia. La muchacha se sorprendió de que entre sus funciones estaba lavar al amo. Un Edward completamente desnudo se relajaba en el baño y daba instrucciones a una criada avergonzada.
Catherine sostenía la toallita y no sabía cómo tocar su principal órgano masculino. La criada estaba muy contenta cuando el príncipe amablemente accedió a lavarse y la envió a preparar comida. El príncipe pensó que por alguna razón realmente quería que la modesta muchacha se quedara. Después de la cena, Enrique informó al caballero que el conde y sus hijas pedían insistentemente ser recibidos y no tenían intención de marcharse. Esta situación se presentaba constantemente cuando el príncipe se detenía en este lugar. Un noble intentaba conseguir el apoyo de una persona influyente y quería casar a una de sus muchachas. El mayordomo principal no pudo hacer frente a las molestas demandas del invitado. El personaje principal aconsejó al propietario que actuara con decisión. El príncipe se fue a la cama, llevándose consigo a su doncella a la habitación y ordenando al caballero que custodiara la entrada. Edward no podía dormir. Quería hablar con la niña. Kat estaba acostada a mi lado en el suelo sobre un colchón, de espaldas y fingiendo roncar. Después de un rato todos se quedaron dormidos, pero de repente unos pasos silenciosos despertaron al príncipe. El personaje principal estaba cansado de sus aventuras y dormía profundamente, sin responder al llamado del maestro. Edward intentó en vano despertar a la criada. Una de las hijas del conde se subió a la cama del heredero al trono. La niña no tuvo tiempo de decir nada antes de recibir un puñetazo en la cabeza por parte de la criada despertada. La joven yacía inconsciente en el suelo y la criada intentó hacerla volver en sí. De repente, la extraña saltó y se arrojó a los brazos del príncipe. Edward ordenó que sacaran al extraño por la puerta. Catalina pidió a la noble que saliera de la habitación. La muchacha indignada quiso golpear a la criada. El personaje principal esquivó hábilmente la bofetada. El príncipe impidió que la joven condesa lo intentara de nuevo. El viejo mayordomo se apresuró a acudir a donde oía la voz de su amo. La niña fue declarada espía que decidió atacar a un funcionario de alto rango. Henry se sorprendió por las palabras del dueño. Eduardo ordenó el arresto del noble y su hija, acusándolos de traición. El conde quedó impactado por la decisión del príncipe y trató de justificarse alegando los sentimientos de amor de la muchacha. La joven confirmó con temor las palabras de su padre. El pretendiente al trono estaba enojado por la actitud de la nobleza hacia los sirvientes, a quienes se podía golpear impunemente. La criada permaneció modestamente en la entrada y observó cómo se desarrollaba la escena. El conde no entendía por qué el príncipe estaba enojado por la criada. Henry sugirió dejar el análisis hasta la mañana e irse a dormir. Todavía quedaba otro día de viaje por delante. Eduardo ordenó a los aristócratas que se disculparan con la criada. Catherine estaba perpleja. No quería que la protegieran en absoluto. Al príncipe no le gustaba en absoluto la arrogancia de los nobles, que utilizaban sus manos y humillaban la dignidad de la gente común. El conde y su hija se vieron obligados a cumplir la orden de su amo y disculparse con la criada. El personaje principal se sorprendió por la actitud de Edward ante sus problemas. Era tarde en la noche y nadie se dio cuenta del carruaje estacionado cerca de la posada. El noble extraño que estaba sentado dentro había estado observando a la niña desde lejos durante varios días. Llegó la mañana y era hora de emprender nuevamente el camino. La noche de insomnio pasó factura y el personaje principal se quedó dormido. El príncipe quería té y trató de conseguir la botella mágica escondida entre las magníficas ropas de la criada. Kat se despertó instantáneamente, pensando que su amo planeaba desnudarla. La niña estaba dispuesta a resistirse. Edward tuvo que calmarla. Finalmente el carruaje entró en el patio. El protagonista tuvo que llevar las maletas al palacio. Un caballero que él conocía accedió amablemente a ayudar a la muchacha. Había oído hablar de la actitud del amo hacia ella. El joven decidió que podía seducir fácilmente al tonto y feo para ganarse el favor del amo. El príncipe esperaba con impaciencia que Kat trajera las cosas. Henry cumplió su pedido y trajo un camisón para la criada. Edward decidió bajar personalmente a buscar a la criada. La atención del dueño se centró en la escena de la conversación de la criada con el apuesto guardia. El caballero regañó a la muchacha por esperar demasiado. Al caballero se le ordenó cumplir con sus deberes y no coquetear con los sirvientes. De lo contrario, sería exiliado por su ofensa de la noche anterior, cuando permitió que huéspedes no invitados ingresaran a la posada. Mientras el príncipe bebía té, el personaje principal miraba el regalo, preguntándose cómo usaría su traje de camuflaje. Nunca antes había tenido ropa para dormir.
Después de recibir permiso para probarse el vestido, Kat se retiró a la habitación contigua. La niña estaba molesta. Ya tenía mucho calor con la gran cantidad de algodón. La visión de la doncella disfrazada sorprendió al príncipe. El camisón era de un tamaño enorme y ocultaba por completo la figura de la criada. Edward notó que el vientre de Catherine se había vuelto aún más grande. La protagonista explicó que durante el día se ve obligada a usar un corsé para ocultar su curvilínea figura. El príncipe quiso sustituir las gruesas gafas que ocultaban por completo los ojos de la muchacha, pero recordando a sus pretendientes, abandonó la idea. Para el día siguiente estaba prevista una visita a una joyería. Kat fue con el dueño. Edward estaba pensativo. No entendía por qué las joyas no tenían demanda entre los compradores. A pesar de la falta de mercado, el príncipe todavía quería empezar a vender joyas caras. El personaje principal sugirió tomar una taza de té para distraer al caballero de sus tristes pensamientos. El príncipe aceptó y esperó a que la muchacha preparara la bebida. La rueda golpeó un agujero. El carro dio una sacudida brusca y se inclinó. La botella mágica voló de las manos de Kat. Atascado en un surco, el borde de madera se rompió y el carro cayó de lado. La criada voló desde su asiento directamente hacia Edward. El caballero logró agarrar con fuerza a la niña, pero algo se quebró bajo su mano. El príncipe se molestó al darse cuenta de que la criada lo había engañado. El personaje principal estaba asustado y negó ser espía de nadie. Edward dudó de la autenticidad del marco grueso. Los sirvientes intentaron reparar el carruaje lo más rápido posible. El pretendiente al trono miró atentamente a la doncella. La muchacha intentó justificarse, pero el príncipe no podía creer sus palabras. Catherine tenía miedo de que la despidieran o la mataran. Edward se sentó en el asiento y le preguntó a la criada sobre sus competidores. La protagonista confesó que se había confeccionado un feo traje para conseguir un trabajo como sirvienta y así evitar el acoso de personas nobles. La niña dijo que había sido huérfana desde los 5 años y que vivía y trabajaba en el departamento de vestuario de la ópera, ayudando a los sastres. El príncipe escuchó atentamente la historia del pobre sirviente. Después de pensarlo un poco, Edward permitió que Kat dejara la mascarada en manos de miradas indiscretas. El dueño sugirió que la niña se quitara ropa extra por la noche para que su cuerpo pudiera descansar. Se completaron las reparaciones y el convoy estaba listo para seguir adelante. Debido a una avería, los compañeros tuvieron que pasar la noche en casa del amigo de la infancia del príncipe, el duque Denis. Enrique preparó un dormitorio para su amo, sabiendo que éste se irritaría por el retraso en el camino. Para sorpresa del asistente, Edward no regañó a nadie. Una criada cansada trajo una maleta con accesorios de té. Mirando a la doncella, el príncipe sonrió misteriosamente. El viejo sirviente no podía comprender por qué había cambiado el humor de su siempre serio amo. Era muy tarde, el dormitorio estaba listo. Edward se cambió de ropa y se preparó para ir a la cama. La vista de la criada con una enorme túnica rosa hizo reír al príncipe. Henry llamó a la puerta para contarle una noticia importante. La criada estaba lista para abrir la puerta, pero el amo se le adelantó. El dueño advirtió a la niña que nadie debía verla en camisón. El príncipe abrió ligeramente la puerta y advirtió que saldría pronto. El dueño de la finca, a pesar de la hora tardía, regresó a casa de su viaje para saludar a un viejo amigo y compartir las últimas noticias. El duque Denis y su padre fueron asistentes y aliados de Eduardo durante mucho tiempo. El príncipe se distrajo de su conversación cuando vio a Enrique intentando entrar al dormitorio. El caballero detuvo a la asistente, temiendo que Catherine no hubiera tenido tiempo de cambiarse. La puerta se abrió y detrás de ella apareció el rostro soñoliento de una criada regordeta. La niña se disculpó por haberse quedado dormida accidentalmente, a pesar de que su dueño estaba despierto. Edward suspiró de alivio cuando vio la apariencia familiar de la criada. Henry no podía entender por qué el amo no le permitía entrar al dormitorio y estaba muy sorprendido. Incluso Denise sospechaba que podrían haber surgido sentimientos entre su amigo y su fea criada. La principal noticia reportada por el viejo amigo fue la llegada al palacio del duque Jones con su hija. El noble se dedicaba al negocio de la joyería. Poseía una planta procesadora y tiendas de piedras preciosas. Su hija menor de edad soñaba con el matrimonio y llevaba mucho tiempo enamorada de Eduardo. Hace más de 6 meses, el príncipe invitó imprudentemente a personas nobles a visitarlo. Denise desconocía los verdaderos motivos del duque para su llegada,
aunque podía suponer que buscaba apoyo político y podía ser un buen aliado del segundo pretendiente al trono. Alegando cansancio, Edward se dirigió al dormitorio, dejando a su asombrado amigo solo en su propia sala de estar. Por la mañana, el carruaje partió hacia la joyería de la ciudad. La protagonista estaba a punto de sentarse al lado del cochero, dejando dentro su maleta con el té. El príncipe ordenó que la criada estuviera cerca. Denise insistió en que la criada se sentara con él. En el camino, el amigo de Edward le pidió a Kat algo de beber, y ella le entregó una botella de agua de manantial. La criada se negó categóricamente a entregarle al noble caballero la copa de su amo. El propio príncipe no prestó atención a la disputa que estalló en el carruaje. El pretendiente al trono siempre llevaba consigo accesorios de té en sus numerosos viajes. Además, los carros cercanos siempre tenían una reserva de agua limpia en barriles y botellas. Eduardo era muy previsor, por lo que su convoy solía ser bastante grande. Dennis se calmó. Los amigos estaban a punto de participar en una importante cacería real. El evento para personas particularmente nobles normalmente no se celebraba más de una vez al año. Este año, el rival del príncipe, el duque Guillermo, prometió estar presente en el campo de tiro. Eduardo se sintió molesto por esta noticia. No estaba preparado para una comunicación cercana con su rival. Un amigo de la infancia ha confirmado la participación del primer aspirante al trono en la cacería. La carta que Denise recibió el día anterior contenía varios chismes sociales. El personaje principal escuchó las noticias, recordando las series de televisión. Uno de los acontecimientos fue la noticia de que la actriz había encontrado un nuevo elegido y estaba embarazada. El príncipe no recordaba quién era. Catalina le recordó al dueño a Diana, de quien se había separado tan rápidamente hacía unos 2 meses. El joven caballero estaba pensativo, mirando distraídamente los paisajes que pasaban frente a la ventana. Denise no podía creer lo que veía. No reconocía a su amigo de la infancia. Toda la apariencia del príncipe indicaba que estaba enamorado. Finalmente, el carruaje entró en la ciudad y se detuvo en la calle principal. Los compañeros entraron en una casa enorme con un gran salón en su interior. Edward y Denise se sentaron en los cómodos y suaves sofás. El amo ordenó a la criada que se quedara cerca. Kat no podía imaginarse dónde estaba la tienda que iban a visitar. Finalmente, el dueño del establecimiento trajo una caja grande y hermosa. El protagonista había visto otros similares en el teatro, pero normalmente contenían decoraciones baratas para las actuaciones de los artistas. A Catherine le encantaba combinar sus atuendos con el color de su traje. El príncipe le pidió a la criada que se acercara. Había piedras de colores brillantes en la caja de madera. La criada vio por primera vez tanta belleza. Edward le pidió a la asistente que le diera algunos consejos femeninos. El personaje principal miró atentamente a su alrededor. Kat sugirió cambiar el entorno primero. Los amigos escucharon a la criada común con sorpresa. El príncipe no podía entender por qué las piedras preciosas no podían venderse. Denise intentó persuadir a Edward para que no se dedicara al negocio de la joyería. La criada continuó razonando. No entendía por qué la belleza necesitaba permanecer oculta. Los jóvenes estaban interesados en las palabras de la niña. El príncipe pidió compartir qué se podría cambiar en la tienda para aumentar las ventas. Kat recordó las vitrinas de cristal con muchas decoraciones que llamaban la atención. La empleada doméstica explicó que a pesar de los altos costos del equipo y la publicidad, todo se pagaría solo en un futuro próximo. Los escaparates deben ser interesantes para los clientes, por lo que debe haber muchos. La tienda debe contar con empleados especialmente capacitados. Ir de compras debería ser un placer. Y eso es exactamente lo que Christine soñaba cuando quiso abrir su propia tienda de ropa en un futuro lejano. El príncipe observó la mirada inspirada de la muchacha mientras ella hablaba con entusiasmo sobre el nuevo tipo de tienda. Por la noche, los amigos se quedaron nuevamente solos en la sala de estar. Denise no aprobó la elección de su amigo, ni su actitud hacia la criada fea. Una asistente de mucho tiempo aconsejó cambiar la criada para evitar chismes de los demás. Edward le aseguró a su amigo que no estaba enamorado de la muchacha, pero se negó categóricamente a cambiarla. Luego la conversación giró hacia temas políticos. El príncipe necesitaba aliados, y el duque Jones y su hija podían ponerse del lado de Eduardo. Llegó una mañana soleada. El palacio real principal recibió a los invitados. El carruaje del heredero al trono llegó a la entrada principal, y su íntimo amigo,
el apuesto marqués de Harris, ya lo estaba esperando. El joven cuidaba mucho su apariencia y era el favorito de las chicas. El noble se sintió atraído por la aparición de la criada que bajó del carruaje después del príncipe. El marqués saludó al regordete extraño, quien inmediatamente comenzó a hacer una reverencia. Los jóvenes nobles estaban contentos de encontrarse. Habían estado juntos desde la infancia y siempre se habían apoyado mutuamente. La criada se quedó sola a un lado, escuchando los gritos de alegría de su amo y sus ayudantes. Edward le pidió a Henry que cuidara a la niña, le diera una habitación y la alimentara. Harry se alegró especialmente de conocerlo. Su amigo había estado viajando por las ciudades durante varios meses y a menudo pasaba tiempo en su propiedad. Kat hizo todo lo posible por contenerse. Necesitaba este trabajo, por lo que estaba lista para soportar palabras amargas y miradas burlonas de quienes la rodeaban. Habiéndose instalado en la pequeña habitación, la criada fue en busca de la cocina. El comedor estaba vacío, pero al regresar el personaje principal, fue llamado por una señora severa, rodeada de un grupo de sirvientas. Los trabajadores susurraron entre ellos sorprendidos al ver la fea figura de la extraña y sus gruesas gafas, a través de las cuales sus ojos eran completamente invisibles. Catherine se estremeció al oír la fuerte voz del sirviente principal del palacio de la baronesa Lauren. La muchacha hizo una cálida reverencia y se presentó. La noble se sorprendió por la extraña apariencia de la doncella del príncipe. El personaje principal informó que a su jefe no le interesaba la apariencia del trabajador. La indignada baronesa fue a buscar a Eduardo para proponerle un sustituto. Hacía tiempo que quería destituir al viejo Enrique. Esto era una excusa para acusarle de insuficiente competencia a la hora de seleccionar personal. Las criadas siguieron a su formidable jefe. Lauren había planeado desde hacía mucho tiempo convertir a su sobrino Smith en su asistente principal. Los sirvientes mayores encontraron amigos en el pequeño salón. El príncipe le informó a la baronesa que estaba satisfecho con el trabajo y la apariencia de su doncella, y por lo tanto, no tenía la intención de buscar un reemplazo. Dennis explicó lo que le sucedió a Smith, quien se quemó con agua hirviendo y ahora se está recuperando. Lauren estaba indignada por las payasadas de Kat y decidió vengarse de la chica por su sobrino. Un amigo de la infancia convenció al gerente de que fue un accidente y que la criada no tenía malas intenciones. El príncipe declaró que no permitiría que nadie cambiara o se llevara a sus trabajadores, enviando a la baronesa a ocuparse de los numerosos invitados del palacio. Disgustada por no haber logrado sacar a Enrique y Catalina de inmediato, la mujer abandonó orgullosa la habitación. Caminando por los largos pasillos, Lauren concibió un plan de venganza. Se escuchó un golpe en la puerta de la habitación de invitados del duque Jones. Su hija se paró en la puerta y pidió permiso para entrar. Incluso en casa, su madre, la segunda hija del duque Aidan Gordon, insistió en casarse con el primer pretendiente al trono, el duque Guillermo. La niña quería hablar con su padre a solas. Los padres de Lily concertaron un matrimonio por insistencia del formidable padre de la marquesa, por lo que la niña creció sola. El duque no tenía ningún sentimiento particular por ella y ahora se sentía culpable. La muchacha pidió visitar la propiedad del príncipe Eduardo, de quien estaba enamorada desde la infancia. La joven comprendió que su madre no apoyaba sus sentimientos. Jones le prometió a su hija cumplir su deseo. El duque estaba cansado de seguir siempre las órdenes de su esposa. En su juventud, el noble se enamoró de una actriz y tuvieron una niña. Durante la ausencia de su esposo, la marquesa echó de casa a la mujer y al niño. Pronto el duque se enteró de la muerte de Catalina, y su madre, insoportable por el dolor, también falleció. Las criadas estaban convencidas de que la celosa esposa de Jones había matado a la niña. El noble estaba muy triste por la pérdida de sus seres queridos. Lily tenía casi la misma edad que Kat. La diferencia de edad era solo un par de meses. Finalmente, el duque decidió romper el contrato y vivir libremente. El personaje principal se estaba adaptando a su nuevo lugar y estaba feliz con su pequeña habitación personal. Edward apareció inesperadamente. Decidió comprobar cómo se estaba adaptando su doncella. Al príncipe no le gustó la falta de una ventana y las condiciones estrechas. La niña, por el contrario, estaba muy contenta. Le gustaba todo. Kat esperaba que el formidable sirviente no hubiera tenido tiempo de quejarse con su amo.
El amo y la criada estaban discutiendo sobre la próxima cena. La criada se sorprendió de que el príncipe aceptara ir solo. El personaje principal fue al comedor de empleados. La niña estaba feliz con su tiempo libre y caminaba alegremente por los callejones del palacio. De repente, la voz de alguien llamó a Catherine. El extraño saludó a la criada y aceptó acompañarla a la cocina. La muchacha vestía como una persona noble, pero se comportaba con sencillez. Su nombre era Sofía. Junto con su compañero, Kat caminó más por el patio del palacio. De repente, una señora con un vestido negro y un velo que le cubría el rostro se acercó a sus compañeros y abofeteó a Sofía en las mejillas varias veces. Catherine corrió a ayudar al pobre hombre, momento en el que el atacante desapareció. Los caballeros que custodiaban el palacio se acercaron. El personaje principal les contó lo sucedido y les mostró en qué dirección había huido la mujer. Sofía estaba sentada con las manos presionadas contra su cara. De repente, la noble muchacha se levantó, se presentó a los guardias como la duquesa y acusó a Catalina de golpearla. La criada no entendía qué le había pasado a su compañera, por qué mentía. Los caballeros no tuvieron más remedio que detener a la plebeya que había levantado la mano contra la noble. El personaje principal quedó en shock, sin entender de qué era culpable. Poco antes del incidente, la baronesa Lauren encontró a Sofía y le ofreció un puesto como sirvienta personal del príncipe Eduardo. Pero esto requería encarcelar a su fea doncella. La dama ideó un plan astuto, que la joven llevó a cabo. Acompañada de guardias, Catherine fue al calabozo. En ese momento, el príncipe, sin sospecharlo, estaba cenando con amigos. Los invitados esa noche eran el duque de Jones y su hija. Los platos estaban muy sabrosos. Lily agradeció al propietario por la cálida bienvenida. Dennis y Harris conversaron un poco. La joven noble expresó su deseo de reunirse con más frecuencia e invitó a Eduardo a su propiedad. Sonrojándose, la dama tocó al príncipe con su mano en señal de amistad. El pretendiente al trono saltó. No le gustaba que alguien se atreviera a tocarlo sin permiso. Harris se dio cuenta de que un escándalo era inevitable e invitó urgentemente a su amigo a la oficina de al lado para una conversación confidencial. Edward se despidió de los invitados y los invitó a continuar su comida. En la oficina del príncipe, los amigos pudieron discutir los resultados de la reunión en un ambiente tranquilo. Denise estaba en general satisfecho con el comportamiento de su camarada mayor. Las cálidas relaciones con la familia Jones fueron la clave para su alianza y apoyo en la lucha por el trono. Harris sugirió cambiar al ámbito empresarial. Edward decidió abrir joyerías siguiendo las recomendaciones de la criada. Los amigos entendieron que se necesitaría mucho tiempo para construir edificios y reclutar y entrenar a la gente. Durante la conversación, entró corriendo un emocionado Henry. El asistente principal informó al caballero que su empleada doméstica estaba bajo arresto por agredir a una socialité. El príncipe agarró su espada y estaba a punto de liberar a la doncella. Dennis bloqueó el camino del enojado Edward. Era imposible realizar acciones precipitadas. Mi amigo casi pierde la cabeza por sus palabras. Habiéndose calmado un poco, el príncipe le entregó el arma a Enrique. Era necesario aclarar los detalles del incidente. Harris tenía que averiguar todo sobre el aristócrata herido. Edward iba a interrogar a todos los testigos. A Dennis se le ordenó encontrar a su padre, el duque Benjamín, quien pudiera testificar en nombre de Catalina. El asistente no podía creer que su amo se preocupara tanto por la criada. El príncipe comprendió que era necesario cambiar el estatus de la sirvienta para que nadie pudiera ofenderla más. Afuera era muy de noche y la luna brillaba intensamente. Un hombre con una capa oscura y una capucha en la cabeza caminó secretamente hacia la prisión. Harris alcanzó a su amigo y le ofreció un atajo. Conocía casi todos los pasadizos secretos del palacio. El joven duque le pidió a Eduardo que hiciera su elección y comenzara la lucha por el trono. De lo contrario, otros miembros de su familia y amigos podrían sufrir. Anteriormente, el príncipe había rechazado repetidamente el título de heredero, pero ahora se dio cuenta de que su rival era muy cruel y astuto, y no perdonaría a sus oponentes. El personaje principal ya había pasado varias horas en la mazmorra. Kat estaba a punto de llorar, recordando al peludo cachorro Manny y su promesa de una vida feliz, mientras que sobre la pobre niña solo llovían desgracias. Edward apareció inesperadamente. Prometió arreglar todo y liberar a la criada lo antes posible. Catherine se alegró de ver a su amo.
El príncipe estaba muy molesto por lo sucedido. La criada contó lo que realmente pasó, y ella no era culpable de nada. Harris observó de cerca la reunión y la relación entre el patrón y el trabajador. Otra reunión de amigos tuvo lugar en el estudio. La noticia se extendió rápidamente por todo el palacio. Lily vino a ver a Edward. La muchacha estaba dispuesta a dar falso testimonio para liberar a la criada de su amante. El príncipe estaba interesado en la oferta, pero quería saber el precio de la escritura. Era un plan de respaldo en caso de que su amigo no apareciera a tiempo en palacio. La noble dama estaba dispuesta a apoyar a la criada de forma gratuita. Cuando Lily se fue, su amiga apreció sus palabras y volvió a sacar a relucir el tema de un matrimonio exitoso con una pareja tan confiable. Sofía estaba dispuesta a confesarlo todo, pero la estricta baronesa insistió en lo suyo. Lauren tenía miedo de ser expuesta y tranquilizó a la duquesa, prometiéndole apoyo. El carruaje del duque Benjamín entró en palacio, y nadie revisó la caja situada debajo del asiento, al que había subido con dificultad el noble caballero, que había logrado salir del palacio varios días antes, y llegó a la llamada de un amigo. Los caballeros dejaron pasar al sirviente, que a menudo salía de la residencia por orden de su amo. No se veía a nadie dentro del carruaje. El príncipe convocó a todas las personas involucradas en el incidente para realizar una investigación. La duquesa Sofía afirmó que por bondad decidió llevar a la criada a la cocina de los trabajadores. El padre de la muchacha insistió en tomar represalias contra la criada que se atrevió a levantar la mano contra su hija. Enrique, en nombre de Catalina, contó lo que ocurrió aquella noche. El duque se sorprendió por la aparición de una dama desconocida vestida de negro en el patio del palacio, que estaba cuidadosamente custodiado. Edward le pidió a la noble que explicara la discrepancia entre sus palabras y las de la criada, y ella comenzó a confundirse en su testimonio. Harris dijo que su amigo es justo y despiadado cuando se trata de mentiras, independientemente del estatus. Las palabras del joven duque desconcertaron a los presentes. El príncipe prometió tratar sin piedad a cualquiera que fuera encontrado culpable. La joven miró a Edward a los ojos y tembló de miedo. El pretendiente al trono comprendió que este no sería el único intento de hacerle daño a él y a su sirviente. Sus ayudantes podrían ser los siguientes. La situación confirmó una vez más la necesidad de aceptar el estatus de jefe de Estado para proteger a los seres queridos y familiares. El duque dijo que había un testigo que estaba dispuesto a testificar sobre lo que realmente sucedió. La baronesa no podía imaginar que alguien pudiera haber visto la escena del ataque a Sofía, y observó la puerta principal con la respiración contenida. Todo el mundo estaba interesado en quién podría demostrar la inocencia de la criada. El duque Benjamín entró en la sala de reuniones y saludó a todos los presentes. El viejo amigo y asistente del príncipe llegó justo a tiempo. Recientemente, Denis se disfrazó de sirviente y condujo un carruaje para llegar a tiempo a la investigación. El padre tuvo que esconderse debajo del asiento para que nadie pudiera notar la llegada del señor. El carruaje pasó sin demora por las puertas del palacio. Nadie pudo notar al duque, que había abandonado el palacio varios días antes. El noble dijo que estaba cerca del lugar del incidente y vio a un extraño vestido de negro golpear a Sofía en la cara. Benjamín no tuvo tiempo de bajar e intervenir en la detención de la criada, quien no era culpable de nada. Lily y su padre también estuvieron presentes en la sala del tribunal durante la investigación. El jefe de familia quedó conmocionado por las acciones de su hija. Los sirvientes superiores se hicieron a un lado, temiendo ser descubiertos. El príncipe esperó la confesión de Sofía con una sonrisa. Lauren le suplicó en silencio a la niña que pensara en algo para salvar la situación. Para la joven, la solución más segura parecía ser fingir y desmayarse. Eduardo se molestó y ordenó que la familia del duque fuera encerrada en el palacio y que no se permitiera ningún contacto hasta que la niña se recuperara, para que entonces pudiera decidir el castigo final. La reunión terminó y cuando el príncipe pasó junto a Jones, se detuvo. El pretendiente al trono preguntó si el padre sabía de la propuesta que su hija le había presentado. Edward se fue, dejando a Lily y a su padre parados allí confundidos. Sofía yacía en la cama, contenta de haber podido evitar temporalmente el castigo alegando pérdida de memoria. Lauren pasó tranquilamente junto a los guardias. Comprendió que la niña nunca se convertiría en su asistente, y era la única que sabía toda la verdad.
Una gota de veneno debía eliminar definitivamente la amenaza que se cernía sobre la baronesa. Sofía solo sintió un ligero pinchazo y no tuvo tiempo de comprender nada. La mirada de la niña se nubló y dejó de sentir por completo. Catherine se deshizo de toda su mascarada y felizmente fue a lavarse la suciedad con agua tibia. Inmediatamente después de salir de prisión, el personaje principal fue al baño, decidiendo utilizar el apartamento de su amo durante su ausencia. Después de lavarse rápidamente, la niña comenzó a limpiar el agua restante. Eduardo no había dormido durante varios días. No soñaba con convertirse en emperador. El príncipe se conformaba con una vida tranquila en un pequeño ducado con sus propias actividades y negocios. Pero tenía que protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Así que no le quedaba otra salida. Su rival era cruel y, tras ascender al trono, se encargaría rápidamente de sus enemigos. Con dolor de cabeza, el príncipe se retiró a su habitación a descansar. Edward decidió relajarse en el agua fragante, pero vio el vapor y se sorprendió. Alguien ya estaba en el baño. El personaje principal escuchó pasos que se acercaban. No esperaba que el dueño regresara pronto y buscó urgentemente unas gafas. La niña cerró sus ojos verdes y corrió a vestirse. Kat se alegró de haberse puesto la peluca con antelación. El príncipe se alegró de que la doncella estuviera liberada y no notó nada. Estaba dispuesto a cambiar su situación inmediatamente para protegerla de la humillación y los insultos. De repente alguien llamó a la puerta y Harris entró corriendo. Una amiga salvó la situación diciéndole que Sofía estaba paralizada. El duque logró ver a la pareja y se disculpó por la inesperada intrusión. La joven noble estaba siendo examinada por un médico. El príncipe se cambió rápidamente de ropa y se preparó para visitar a la mujer enferma. La protagonista suspiró aliviada. Casi sucumbió a la pasión del maestro. En los pasillos del palacio, Eduardo se encontró con el primo del emperador, su confidente. El duque Franklin acababa de llegar y saludó al príncipe. El joven alegó su apretada agenda y prometió hablar en otro momento. Dejado solo, el sirviente informó a su amo que la doncella que él buscaba había sido liberada de la prisión. El joven ayudante estaba feliz de ayudar a su amo. Franklin se alegró de la noticia. Hacía tiempo que había ideado un plan y esperaba que todo saliera bien. Con este propósito, el aristócrata llevaba tiempo vigilando a la muchacha. El castigo injustificado de la criada podría ayudarle. Hace varios meses, el duque se acercó a su novia de toda la vida con una petición inusual. El dueño del teatro necesitaba urgentemente encontrar una chica con cabello dorado y ojos verdes. Emma quedó muy sorprendida por la petición del influyente caballero. Franklin reveló el secreto. Tenía una hija, Amanda, que había estado enferma desde pequeña y prácticamente no se levantaba de la cama. La joven tenía 17 años, y si no podía asistir al evento social, tras la muerte de su padre, sus bienes pasarían a manos de parientes lejanos. Era necesario encontrar un sustituto temporal para la muchacha para asegurar su estatus el día de su mayoría de edad, y para ello se necesitaba la ayuda del dueño del teatro. Francamente, Emma también compartió el secreto de que el duque de Jones tenía una hija ilegítima. Ambos ducados estaban distantemente relacionados por el lado materno. La muchacha ilegítima heredó cabello dorado y ojos verdes, y estuvo en manos del dueño del teatro todo este tiempo. Después de visitar a Sofía, el príncipe molesto regresó a su oficina, dándose cuenta de que alguien se le había adelantado y estaba eliminando al testigo. Necesitaba proteger a Catalina. Los amigos se negaron a aceptar la decisión de su compañero mayor. Al fiel Enrique se le ordenó preparar apartamentos separados para el futuro elegido del príncipe. Cuando se conocieron, el viejo sirviente le contó a la criada los planes del amo, quien decidió convertirla en su concubina. Catalina estaba sorprendida. No tenía intención de acostarse con el príncipe. La asistente se sorprendió por la negativa de la criada. Al darse cuenta de que no podía cambiar la decisión del maestro, la protagonista decidió huir mientras él estaba ausente durante unos días. Según informó Henry, después de haber recogido lo imprescindible, Catalina se dirigía hacia la puerta cuando un carruaje la alcanzó. Dentro estaba el duque Franklin con su sirviente. El aristócrata amablemente accedió a llevar a la criada. El noble no perdió el tiempo y le contó a la muchacha sus planes.
El personaje principal quedó impactado por la oferta de reemplazar a la hija enferma del duque durante una actuación en su 18º cumpleaños en Palacio, para que pudiera usar plenamente su título en el futuro. Franklin prometió pagar una suma que sería suficiente no solo para pagar al dueño del teatro, sino también para abrir su propia tienda de ropa. Las partes firmaron un acuerdo en el que Catherine recibirá dinero tras su liberación y no reclamará ningún otro estatus. El personaje principal estaba feliz. Se suponía que sería libre en solo unos meses. Los terrenos de caza eran ruidosos. Una vez al año, los nobles se reunían aquí para divertirse. El cadáver de un animal salvaje fue preparado con antelación para la llegada de los invitados. Eduardo decidió que los eventos principales habían terminado y era hora de regresar al palacio. El príncipe estaba descontento porque aún no había sido posible identificar al principal instigador del arresto de la criada. Dennis asumió que fue idea del jefe de sirvientes. Harris organizó una mayor vigilancia de Lauren y su séquito. Eduardo declaró que estaba listo para iniciar una rivalidad con el duque Guillermo. El príncipe estaba decidido a convertirse en emperador. Los amigos juraron siempre y en todo ayudar y apoyar a su amo. De repente, un caballero entró corriendo en el pabellón de caza. A Edward le informaron que su criada había desaparecido. El pretendiente al trono quedó muy afectado por la noticia. La alegría de Denise no tenía límites, aunque intentaba ocultar su sonrisa. La última hora de la tarde, una muchacha llamó a la puerta de la marquesa Olivia. La señora estaba esperando al invitado, y rápidamente dejó entrar al extraño. La aristócrata se presentó como la hermana menor de Franklin, y miró atentamente la belleza. Catherine se enteró de que viviría en esta casa durante los próximos 2 meses y adquiriría las habilidades y los conocimientos necesarios. La marquesa le señaló inmediatamente que la sirvienta no tenía derecho a reclamar en el futuro el título de mujer noble. La actitud de Olivia hacia Kat molestó. La niña explicó que tenía sus propios planes y no los iba a romper. El contrato estaba firmado. Necesitaba dinero, no estatus. El personaje principal reveló el secreto de cómo el pequeño huérfano logró sobrevivir todos estos años. La marquesa quedó satisfecha con las palabras de la ex doncella del príncipe. Eduardo buscó sin éxito rastros de la doncella desaparecida. El caballero de la puerta afirmó que ella no había abandonado el palacio. El guardia tenía una lista de todas las personas que habían entrado en la ciudad en los últimos 3 días. El príncipe se interesó por el carruaje del duque Franklin, en el que viajaba con un sirviente y una muchacha de cabello dorado que sobresalía de una gran capucha. A Harry se le encomendó la tarea de recopilar información sobre todas las chicas del palacio con características similares. Eduardo invitó al marqués a tomar una taza de té. El pretendiente al trono le preguntó al invitado por el extraño que estaba en su carruaje. Franklin dijo que simplemente se ofreció a llevar a la ciudad a una criada que se parecía un poco a su hija. Según el aristócrata, el cochero dejó a la niña, a petición suya, en una de las calles. La respuesta fue banal, pero algo en la mirada del viejo noble confundió al príncipe. Las amigas se reunieron para resumir la información, acordando que una chica común no podría comprarse una peluca costosa con un lujoso cabello dorado, lo que significaba que estos eran rizos reales. Edward comprendió que la criada podía huir después de enterarse de sus planes. El joven empezó a extrañar las gafas gruesas y la voz de la muchacha. Olivia advirtió a Catherine que tendría que volver a usar una peluca, ya que los caballeros estaban buscando a un extraño con su raro color de cabello. Indignada, la protagonista hizo un gesto con las manos, lo que irritó al verdadero aristócrata. La marquesa esperaba poder enseñarle a la niña buenos modales sociales por el bien del futuro de su sobrina. Amanda le rogó a su tía que la ayudara para no quedarse sin sus posesiones. La propia Olivia se encontró en una situación similar cuando su esposo falleció repentinamente, y sus familiares la despojaron de todos sus bienes y la echaron a la calle. Su hermano acogió a su hermana menor, quien se dedicó a cuidar a su sobrina enferma. La búsqueda de la muchacha de largos cabellos dorados continuó por las calles, por lo que la marquesa acudió a su vieja amiga Emma en busca de consejo. La idea de encontrar el cadáver de una niña pobre y transformar su cuerpo por dinero intrigó a Olivia. Era necesario averiguar con más detalle cómo era la criada y preparar sus cosas. La marquesa llamó a Catalina a su habitación. La mujer interrogó a la niña con disgusto, para tener en cuenta todos los detalles.
Olivia ya había logrado sacar un uniforme de sirvienta de la maleta del personaje principal. Catalina estaba indignada porque el aristócrata tocó sus cosas sin permiso. No había joyas, pero sí algo personal, incluidos dibujos de nuevos estilos de ropa. La voz amenazante hizo que la niña se estremeciera y recordara que estaba en un mundo completamente diferente, donde una persona podía morir fácilmente. La marquesa continuó indagando sobre los rasgos de la muchacha y se enteró de que el príncipe no había visto sus ojos ni su figura, pero le informaron que su cuerpo estaba oculto por un corsé y una gran capa de ropa, y que su cabello era rubio oscuro. El personaje principal se disculpó por su arrebato de ira. Era necesario continuar con las clases. Quedaba poco tiempo. Catherine recordó los grandes cristales de sus gafas, detrás de los cuales no se veían sus ojos. Olivia se dedicó a buscar un cuerpo adecuado, que podía encontrarse en los barrios pobres de las afueras de la ciudad, donde la gente común moría de hambre y enfermedades. Unos días después, el príncipe recibió la noticia de que se había encontrado en el río el cuerpo de una muchacha con un traje de sirvienta demasiado grande. Edward salió personalmente a ver a la criada. La pobre muchacha parecía muy similar, pero el joven quería tocar a la niña. Denis estaba muy sorprendido. Estaba dispuesto a identificar inmediatamente a la criada. A pesar de la resistencia de Enrique, el príncipe tomó de la mano a la mujer ahogada. Edward se aseguró de que no fuera su criada, pero ordenó que esta información se ocultara. Solo ahora el príncipe empezó a recordar que había conocido a la muchacha mucho antes. Había sido en la ópera varios meses atrás. El heredero al trono ordenó que el cuerpo fuera enterrado de acuerdo con las tradiciones existentes, como su sirviente. La forma de la mano y la longitud de las piernas eran completamente diferentes, lo que permitió al aristócrata juzgar que se trataba de una falsificación. Considerando que incluso la muerte fue preparada, el príncipe estaba decidido a seguir el juego a los desconocidos, por lo que fingió reconocer a la doncella, temiendo por la seguridad de Catalina. Los amigos recibieron instrucciones de averiguar todo sobre el pasado de la criada y la familia del duque Franklin. Eduardo quedó inquieto por el marqués y su hija enferma, sobre la que prácticamente no se tenía información. Era hora de partir hacia el ducado donde vivía Amanda. El caballero controlaba a todas las personas que salían de la capital. La muchacha en el carruaje estaba acompañada por una dama noble, y no coincidía con la descripción requerida. La marquesa le ordenó a Kat no aparecer en la calle para no llamar la atención innecesariamente. La propiedad del duque Franklin era grande y un enorme palacio esperaba a nuevos huéspedes. Al llegar, Olivia le preguntó al asistente sobre el estado de su sobrina. La protagonista se encontraba en una casa enorme y hermosa por primera vez en 12 años. Ya había olvidado por completo la propiedad de su padre. La marquesa ordenó a la muchacha cambiarse y salir a recibir a Amanda, y ella misma se dirigió inmediatamente a su pupila. Catalina se cambió de ropa. La criada la ayudó a arreglar su cabello. La niña estaba muy interesada en la cuestión de su doble, su carácter y sus hábitos. La criada dudó en responder durante mucho tiempo, pero al final le susurró que se comportara con cuidado y tratara de hacerse amigo de la dama. Catherine entró en el dormitorio de la joven señora. Las chicas se miraron atentamente. Olivia se sorprendió por el parecido de las bellezas. Amanda miró atentamente a su invitada, envidiando su salud y fuerza. Llegó la mañana, y otro caballero fue recibido en el palacio. El primo del príncipe Austin estaba encantado de regresar después de un largo viaje. Se suponía que el marqués llegaría con Guillermo, a quien muchos detestaban e incluso temían. El primer pretendiente al trono fue un representante de la antigua familia de los duques de Gordon. Algunos de sus parientes estaban casados con personas nobles y lo apoyaron, a pesar de su carácter traicionero y su crueldad. Hace muchos años, un chamán predijo que el próximo emperador sería aquel que se casara con la primera dama del reino. Austin asumió que William ya estaba en el palacio y cortejando a Lily. El heredero principal creía firmemente en las palabras del hechicero. Edward recordó sus años de infancia. El portal estaba nuevamente en reparación, y él, su madre y la criada tuvieron que emprender un largo viaje en carruaje. El niño miraba con interés la naturaleza fuera de la ventana. La criada intentó entretener al bebé durante el largo viaje. De repente, se oyeron disparos y gritos, y la joven emperatriz sospechó que había una conspiración.
A través de la ventana se podían ver los cuerpos de los caballeros caídos que habían cabalgado delante como guardias. La criada intentó calmar al niño. La madre abrazó a su hijo y le pidió que siguiera todas sus instrucciones. Le dijo a Edward que se comportara con mucha tranquilidad, sin importar lo que pasara, y que se mantuviera con vida a cualquier costo. El principito no entendió nada, pero hizo una promesa. El carruaje se detuvo y la emperatriz y su doncella se sentaron humildemente dentro. Una persona desconocida con máscara preguntó dónde estaba el niño. La esposa del jefe de estado explicó que el niño se había enfermado y que había regresado al palacio con un segundo sirviente. La emperatriz preguntó quién se atrevía a matar a sus guardias y detener el carruaje, dándose cuenta de que no eran simples ladrones. Los atacantes confirmaron la suposición de la aristócrata, diciendo que ella moriría por la espada del rival de su marido, del clan Gordon. El asesino examinó cuidadosamente todo el carro. Ambas muchachas permanecieron inmóviles. La primera en morir fue la doncella, que cayó en los brazos de su señora, felizmente dispuesta a acompañarla incluso en el otro mundo. El segundo golpe de la espada golpeó a la emperatriz en el pecho. Unas horas más tarde, los caballeros encontraron un carruaje roto y varios cadáveres a su alrededor. El emperador intentó por todas partes encontrar a su pequeño hijo. La joven se encontraba tendida sobre su doncella justo dentro del carruaje, con mucha sangre a su alrededor. El guardia comenzó a sacar los cuerpos de las niñas. El príncipe dormía acurrucado bajo los exuberantes vestidos. Su madre lo había escondido allí, sabiendo que el niño moriría primero, por lo que la dama no se movió y no abandonó el carruaje. Edward se despertó de una pesadilla, recordando cada vez los terribles acontecimientos, y tenía mucho miedo de que nunca lo encontraran. El heredero del emperador había rechazado el título varias veces, pero ahora estaba dispuesto a enfrentarse a los antiguos enemigos de la familia. Se han producido cambios en el ducado de Franklin. Amanda, junto con los viejos sirvientes, abandonó rápidamente la mansión principal. Se llamó a trabajadores de las fincas vecinas que servían al amo, pero que no habían conocido antes a su hija para que ayudaran a Catalina. Temprano por la mañana, el personaje principal salió al balcón, disfrutando del cálido sol y de la oportunidad de vivir bellamente en una casa noble. Olivia, una vez más, reprendió a la niña por su acto imprudente. Su hija enferma no podía permitirse comportarse de esa manera. La complexión de Catalina era ligeramente diferente, por lo que la marquesa ordenó a un sirviente que buscara un nuevo diseñador. Era necesario preparar varios atuendos para salir a la alta sociedad. Como Eduardo había predicho, su rival, después de regresar al palacio, decidió visitar al duque Jones en un futuro próximo. El asistente del primer heredero, el marqués Liam, informó a su amigo que el viejo duque Franklin había visitado recientemente al príncipe. El propósito de la visita permaneció en secreto, ya que el aristócrata se había retirado de los juegos políticos debido a la enfermedad de su hija, aunque las últimas informaciones indicaban que la joven belleza se estaba recuperando. Amanda podría haberse convertido en la primera dama del estado si no fuera por su condición, sugirió William en tono de broma eliminar el problema de antemano. Liam estuvo de acuerdo con la opinión de su amigo. El duque sabía que en ese momento había dos muchachas que gozaban de un alto estatus, la primera de las cuales era la hija de Franklin. El joven recordó la predicción del viejo chamán. El mago fue torturado varias veces, a la espera de nuevas profecías. El mago se mantuvo firme e inquebrantable, y agregó que su heredero se convertiría en el nuevo jefe de estado. El duque William Gordon quedó sorprendido por la última profecía del anciano. El chamán no podía ver el futuro, pero oía voces que daban la bienvenida al nuevo gobernante. Un día, el anciano cambió su destino y salvó a la emperatriz. Después de esto, el hechicero perdió su don y desapareció por un largo tiempo. El duque Jones recibió a un invitado muy distinguido. William saludó al aristócrata y le pidió que lo dejara solo con Lily. La muchacha no quería en absoluto ver al primer aspirante al trono, que contaba con el apoyo de su madre. Eran parientes muy lejanos. Jones se vio obligado a acceder a la petición del duque. Cuando se quedó solo, William preguntó cómo había ido el encuentro de la dama con el príncipe. Sabía que la muchacha estaba secretamente enamorada de Edward. El futuro emperador no tenía intención de ocultar sus intenciones,
y le propuso a la joven noble casarse con él, ya que ahora ella era la primera dama del estado. Lily molestó a su interlocutor al anunciar que Amanda estaba mejorando y asistiría a la función en palacio en honor a su mayoría de edad. William no creyó a la duquesa. El médico le informó sobre la enfermedad de la heredera de Franklin. Si la información era confiable, entonces Lily cedió su lugar a su rival y aconsejó al invitado no invitado que cambiara el objeto de su cortejo. La niña no sabía exactamente qué le estaba pasando a Amanda. La hija del duque escuchó accidentalmente la conversación de su padre con Franklin, quien compartió la buena noticia. William no cedió y sugirió que la joven dejara a Edward y se pasara a su lado. A Lily se le encargó que averiguara más sobre la familia del viejo duque y el estado de su rival. El pretendiente al trono exigió que la muchacha le dijera a Amanda qué hombre maravilloso y qué verdadero caballero era. Lily no quería mentirle a nadie en absoluto. En caso de negativa, Guillermo prometió negociar con el príncipe Eduardo. La pobre duquesa suplicó de rodillas no tocar a su amado, accediendo a cualquier acción. El primer aspirante al trono se mostró satisfecho con el encuentro. Había conseguido un aliado involuntario y estaba listo para la batalla, esperando con ansias la inminente presentación de las jóvenes. Seguía siendo un misterio quién ganaría estas batallas y cuántas sorpresas más le aguardaban.